¿Qué se hace? Y aparte con un poder legislativo completamente paralizado, porque primero fueron por las elecciones 2 meses, ahora por la LPA, después va a ser por el dengue. No, y ahora Y quieren así vamos negociar cerca de también los diciembre. superpoderes, como limitar los superpoderes en vez de anularlos definitivamente, porque es un atentado, una profanación constitucional. Esto es muy serio, es muy grave. Y bueno, yo creo que los argentinos cada vez se están dando cuenta con más claridad de lo que ocurre. Lo que a mí me da un poco de temor, y yo lo explico también en el Pobre Patria Mía, es que no nos desmadremos los argentinos. Por Dios, que no haya violencia, que mantengamos la racionalidad, que sepamos que todos estamos en el mismo barco y que necesitamos que en la Argentina haya paz, que haya concordia y que empecemos a hablar entre nosotros y apoyar líneas racionales, que vayan poco a poco forzando este gobierno cerrado, autista, que está asfixiado en su propia burbuja, para que tome el camino que corresponde. Y esto lo puede hacer solamente el Parlamento, el Congreso. Yo creo que el Congreso lo puede hacer inmediatamente, ¿no? No hay que esperar A que asuman los nuevos funcionarios. que suman los nuevos funcionarios, no, porque yo creo que los que están en este momento no son tan estúpidos de no darse cuenta hacia dónde va la tendencia. La tendencia no va hacia una supervivencia, una eternización del kirchnerismo, va hacia el agotamiento, hacia la muerte del kirchnerismo. Entonces, obviamente que van a empezar a correrse hacia otras líneas. Y la línea no tiene que ser de venganza, no tiene que ser de desquite, no tiene que ser de violencia, tiene que ser líneas que poco a poco reencaminen a la Argentina por la senda que debe transitar. Y al propósito de esto es importante decir algo, porque la propaganda que usan muchas veces los kirchneristas es que ellos han sacado el país adelante. El país fue un poco adelante a pesar de Kirchner, no por Kirchner. Los vientos a favor eran tan vigorosos que si hubiésemos tenido un gobierno más inteligente, la Argentina habría crecido muchísimo más. Estaríamos ya en este momento lanzados hacia el éxito que tanto esperamos. Si esto hubiera ocurrido un año antes, tal vez ni de la Rúa caía, y de la Rúa hubiera sido un presidente que duraba todo su periodo, a lo mejor iba a ser reelecto. Porque el éxito no se debió a ninguna medida inteligente del gobierno, al contrario. Recordémonos bien que desde que Kirchner asumió el gobierno, empezó a dar bofetadas a diestra y siniestra, a espantar los capitales de adentro y de afuera, a maltratar a la prensa, a maltratar a la iglesia, a maltratar a todo lo que se le pusiera adelante. Entonces hizo todo lo posible para que las cosas no fueran bien. A pesar de eso era tan vigoroso el viento internacional a favor que la Argentina fue creciendo y fue mejorando, a pesar de ellos. Y en este momento en que Cristina tenía otra vez una oportunidad de volver a encaminar al país, pues decía, bueno, ella es distinta, piensa un poco mejor, no es tan agresiva, bueno, en fin, posiblemente cambie, y no, siguió con la misma línea, y bueno, ahí no es inteligente nuestra presidenta. Quiero que me cuentes un poco de este nuevo proyecto Aurora, una nueva república. Me miro el machete porque no me quería confundir el nombre. ¿En qué consiste? Sé que... Mira, se formó un grupo de personas que habíamos trabajado a partir del final de la Guerra de las Malvinas en 1982 para salir de la dictadura y empezar a generar proyectos que tuvieran la visión a mediano y largo plazo de un país otra vez democrático y un país otra vez insertado en la civilización del mundo. Empezamos a reunirnos y se formó el Centro de Participación Política, donde concurrieron artistas, intelectuales, profesores, académicos y políticos también, periodistas, y empezamos a analizar diversos temas. Y poco a poco se fue formando grupos diversos que se especializaron en asuntos de distinto tipo. Por ejemplo, estaba Sadowski, que fue después secretario de Ciencia y Técnica, y que trajo el proyecto de repatriar la inteligencia argentina que se había exiliado durante la dictadura. Yo con otra gente estábamos en el grupo de cultura, otros estaban en el grupo de economía y así sucesivamente. Y este centro de participación política llegó un momento en que se comenzó a definir su posición con respecto a las elecciones que ya se venían. Y entonces comenzó las internas de los partidos. Los dos partidos, que en ese momento había un bipartidismo claro, el justicialista y el radical, empezaron a hacer sus internas, y dentro del radicalismo había una interna entre De la Rúa y Alfonsín. En ese momento la mayor parte de la gente del CPP, del Centro de Participación Política, simpatizaba con el radicalismo, sin que fuéramos radicales. Yo mismo no estaba afiliado a ningún partido en ese momento. Y entonces decidimos apoyar la candidatura de Alfonsín y en contra de la candidatura de la Rúa. Y ahí se produjo una afiliación bastante masiva, digamos, y mucha gente que estaba en el Centro de Participación Política después
integró el gobierno de Alfonsín, protagonizamos la famosa Primavera Cultural y bueno, comenzó la nueva etapa democrática, conciliando a todas las fuerzas. Había un deseo de que nadie quedara excluido y se hablaba bien entonces del socialismo y se hablaba bien del peronismo y se hablaba bien del conservadurismo y todas las líneas democráticas del país. Esa idea nos pareció que valía la pena rescatarla en este momento, en que hay una gran confusión, que hay una suerte de colisión de ideas que no saben bien hacia dónde encaminarse. El país, por más que votó con mucha sabiduría en esta ocasión, no le dio prioridad a nadie. Prácticamente está fragmentada la oposición, que sería el sector más racional de la Argentina en este momento, porque los votos del oficialismo han sido votos comprados en su mayor parte a través de la técnica clientelista. Entonces consideramos de que era conveniente volver a encaminarnos por esa línea y se decidió ponerle el nombre de Aurora pensando en el amanecer, en la luz, en el sol, en ver las cosas, salir de la noche. Y entonces se empezó a convocar gente. En este momento hay más de 200 personas de distintas filiaciones políticas. Hay socialistas, hay demócratas progresistas, hay justicialistas, y hay muchos radicales que vienen de la época del CPP de aquella época. Esto no significa que esta composición política prevalezca, porque incluso hay mucha gente apartidaria que está interesada en fortalecer la educación, en fortalecer la ciencia, en abrir fuentes de trabajo, en crear una seguridad jurídica que la Argentina prácticamente se ha evaporado, y eso determina que se vaya el dinero y por eso no hay fuente de trabajo y por eso no hay trabajo. No hay trabajo porque no se abre fuente de trabajo, porque la plata no se queda acá y no se invierte acá. Entonces, este es el grupo. Y este grupo ahora va a sacar una convocatoria más amplia en el sentido de abrir una web y un mail y permitir entonces que los ciudadanos puedan participar. Los ciudadanos puedan participar y se van a formar mesas de trabajo, como en aquella ocasión lo habíamos hecho, mesas de trabajo dedicadas a los diversos temas. Vos señalaste algunas urgencias, pero no son todos. Hay otros temas que son mucho más importantes y que tienen que ver con lo que a la Argentina le falta y que le sobra a Brasil, que es la mirada estratégica. Es decir, ¿qué queremos de nuestro país? ¿Qué soñamos para nuestro país dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Vos te das cuenta que en la Argentina no se habla de sueños? No se habla Nadie dice, yo sueño con que la Argentina sea así dentro de 3, 4 años. No existe más eso. Ahora estamos en el día a día, la hora a hora, la cuestión coyuntural, mezquina, chiquita. Es que las urgencias hacen que estés en el día a día, te vas sacando de la realidad. Pero ahí faltan las políticas de Estado. Es que no hay. Que no hay y que deberían existir. Una política de Estado en materia educativa, una política de Estado en materia sanitaria, en materia de seguridad, en materia de droga, en materia de... En fin, tantas cosas. Políticas de Estado que realmente se mantengan a lo largo del tiempo, aunque vayan cambiando los gobiernos, aunque vayan cambiando los matices, y vayan cambiando los protagonistas, pero esa política de Estado se mantiene, como la mantuvimos en materia educativa. La política de Estado, que comenzó con Sarmiento, siguió con Avellaneda, continuó con Roca y así sucesivamente, y que nos dio la ley 1420, que fue ejemplar, y que hizo que la Argentina, en pocas décadas de ser el país más analfabeto de América Latina, se convirtiese en el país más culto de América Latina, en pocas décadas. Bueno, eso es producto de una política de Estado que se sostuvo con intensidad durante sucesivas administraciones, con una gran visión. Es lo que deseamos. Muchas gracias, Marcos. Gracias a vos. Y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recuerden que nuestra vía de comunicación es sinpalabrastv@gmail.com. Adiós, muchas gracias.